en sistemas como mi formación de grado, hice el posgrado en la especialización en bioinformática, me recibí, creo que fui el segundo que se recibió de la especialización, soy la primera fue Débora, si mal no me acuerdo, hace ya como 7, 8 años atrás, fuimos la primera camada de la especialización. Luego estudié otras cosas, psicología social, docencia universitaria, y hoy día les quiero presentar un concepto, un tema que... Tenés que empezar a compartir. Esto, bueno, estás compartiendo. Ahí lo comparto. Ahí está. Y hoy les voy a estar hablando acerca de Docker y los contenedores. No sé si alguna vez escucharon hablar de este término, de estos conceptos. Bueno, son muy importantes y se usan muchísimo hoy día en todo lo que sea el desarrollo de software. Si pensamos en cualquier investigación científica, hoy día sería innegable concluir que la informática es parte nodal de cualquier investigación. ¿Qué se usa? Ya sea como objeto de estudio o como un medio para alcanzar un resultado. Dentro de la reproducibilidad, que va a ser el tema que vamos a desarrollar en el seminario, aparece este concepto de poder replicar un experimento en otro entorno diferente. Y si pensamos en la replicación de un software, uno podría llegar a pensar que es hasta más sencillo de replicar un experimento más clásico, de mesada. Pero si le damos otra vuelta más de pensamiento, podemos ver que tiene una capa de complejidad que no lo hace tan sencillo a la hora de reproducir un software en diferentes contextos. Una de esas cosas se debe a, por ejemplo, cuando un software se desarrolla en un tiempo, un momento, pensado para las potencias y la infraestructura de informática de ese tiempo y que aprovecha bien esos recursos de ese momento. Pasa el tiempo, se descubren nuevas tecnologías, se amplía la potencia y ese software que se desarrolló ya no es tan compatible. Y muchas veces pasa que se deja de desarrollar, se discontinúa y no lo podemos correr más si el software tiene 5 o 10 años atrás. Por eso por ahí vemos que este programa funcionaba en DOS y hoy día no lo podemos correr. Lo típico es un programa hecho para 32 bits que no anda en 64 bits. O, a grosso modo, también puede llegar a pasar que un programa que anda en Linux lo queremos correr en Windows y tenemos otra limitancia en ese sentido. Pero al contrario, tenemos la otra cara de la moneda, que es cuando utilizamos software que como base tiene un lenguaje de programación que se está desarrollando constantemente. Entonces, la versión que utilicé para crear mi código, mi aplicación, es una versión y dentro de 1 año o 2 años esa versión va a cambiar. Por ejemplo, desarrollé un código en Python 3.4 y pasó 1 año y ya está Python 3.8, 3.9. Algunas cuestiones van a seguir funcionando tal cual, pero siempre corremos riesgo que alguna actualización, alguna mejora pueda llegar a romper ese código con el que creé mi aplicación originalmente. Entonces vemos que sí, no es tan sencillo esto de reproducir software en diferentes entornos. Y acá está un poco la pantalla azul que puede que alguna vez le haya parecido un poco una exageración, pero sí, queremos ejecutarlo, error de lo que se nos ocurra y aparece la famosa pantalla azul. ¿Alguna vez les pasó esto de querer ejecutar un software, de que le hayan convertido un software y tener un errorazo de decir, bueno, no lo puedo hacer, toma, te paso los datos, hacémelo vos, mandame los resultados porque acá no lo puedo ejecutar? Y de eso vamos a estar trabajando. Y también aparece esta. En mi computadora anda. O sea, arreglátela. En mi computadora está perfecto el código. Yo te lo paso a vos, en la tuya debería andar. Si no anda, es problema tuyo, por así decirlo. De ahí también viene lo que vamos a estar trabajando. Si pensamos en el método científico, si tratamos de ver cómo se integran las soluciones informáticas dentro de lo que va a ser un proceso científico, tenemos estas etapas: la observación, la hipótesis, el diseño de experimento, el experimento en sí y la interpretación de los resultados. En la etapa del desarrollo del experimento es donde vamos a necesitar que la reproducibilidad del software
sea totalmente compatible, sea totalmente transparente. Tenemos que reproducir ese experimento en un entorno diferente. Y aparecen estas dos cuestiones que generalmente están asociadas a cualquier procesamiento en el que esté involucrada una aplicación. La recolección de datos, si es que ya no lo tenemos disponible, el análisis de los mismos y el procesamiento de esos datos. Entonces, la reproducibilidad la podemos definir como la capacidad de reproducir en un entorno diferente el mismo experimento con la misma configuración para recrear los resultados, pensándolo siempre dentro de la reproducibilidad de software, ¿sí? La reproducibilidad es una capacidad asociada a estas dos cuestiones, la recolección de datos, el análisis y el procesamiento de los mismos para obtener resultados. ¿Qué decíamos para que un software sea reproducible? Establecer los pasos y los métodos de una forma clara, definir el entorno de ejecución y todas sus dependencias. No sé si escucharon el concepto de dependencias, pero es un concepto en el cual cuando uno desarrolla un software necesita o depende o utiliza librerías que no fueron desarrolladas por uno mismo, que extienden las funcionalidades del software. Entonces, mi software utiliza esta librería, por ende depende de esa librería, y sin esa librería, si no está disponible, la aplicación no correría, no podríamos ejecutarla. Bueno, disponer del código de la aplicación, porque muchas veces pasa que se desarrollan algunas aplicaciones y no tenemos acceso a cómo es el código. Simplemente termina siendo una caja negra en la cual ingresan datos, salen datos, y si bien no es lo más deseable para una investigación, porque tendríamos que tener el conocimiento de saber cómo es que se procesan esos datos y por qué dar estos resultados, a veces no disponemos del código de la aplicación. Por supuesto, el datos para hacer el procesamiento. Esto es lo que estamos buscando para poder reproducir el experimento y que sea fácilmente replicable. Podemos tener todo el anterior, pero si para ejecutar una aplicación tengo que leerme un manual de 50 hojas, y no es muy práctico que digamos. Buscando sobre este tema encontré un paper de 2014, es viejito, pero ilustra un poco los problemas que podemos llegar a tener. Mire cuáles son los errores en ese momento de la reproducibilidad del software. Y entre los errores más comunes empiezan a aparecer estos. No está la documentación completa sobre cómo ejecutar y reproducir el programa, la aplicación. Faltan archivos, hay errores de variable, hay errores de paquetes, faltan paquetes, librerías o dependencias, ya no están disponibles. Hay prerequisitos que fallan, errores varios de ejecución y no se puede combinar. O sea, y la combinación de todos estos puntos también. A veces aparece más de un error a la vez a la hora de ejecutar el software. Bueno, dicho esto, tenemos planteado el problema. Necesitamos compartir software para que sea reproducible en otros entornos y también para que sea reproducible a lo largo del tiempo. Para que alguien de acá 5 o 10 años pueda volver a ejecutar ese programa que hemos desarrollado hoy y obtener similares. Así que acá viene el concepto de contenedores a arrojar solución a este tema. ¿Qué es un contenedor? El contenedor representa el código y todo lo que necesita ese código para correr. Dicho de una forma muy simple. El contenedor contiene no solamente el código, sino que todos los archivos de esa aplicación, todas las librerías, todas las configuraciones, todas las variables de entorno, las bibliotecas y todo lo que ese código necesite. Puede que necesite solamente una cosa, el contenedor contiene el código y eso nada más. O puede que necesite un montón de configuraciones. Bueno, el contenedor tiene todo eso. Pero necesariamente, si hablo de contenedores, hoy día hablo de Docker. Prácticamente muchas veces usamos Docker como sinónimo de contenedor. ¿Por qué? Porque es la tecnología que se utiliza de forma dominante para construir, ejecutar y administrar contenedores. Hoy día la forma de usar contenedores es a través de Docker, indudablemente. Docker lo que hace es dar transparencia a la forma de implementar un contenedor. Da transparencia, soporte y se sigue desarrollando constantemente. Y Docker tiene tres conceptos importantísimos. El Dockerfile,
la imagen y el contenedor de Docker. ¿Sí? Vamos a ir viendo uno por uno, esto lo voy a repetir un montón de veces, porque dentro de estos tres conceptos es donde vamos a encontrar respuestas al problema de cómo hacemos para compartir software en otros entornos y que sea reproducible a lo largo del tiempo. El primero que vamos a desarrollar es el Dockerfile. El Dockerfile simplemente es un archivo de configuración que tiene paso a paso cómo se tiene que crear una imagen de Docker. Es una lista secuencial paso a paso de cómo se crea la imagen de Docker. Lo que estoy presentando acá es un Dockerfile muy sencillo que crea una imagen de Docker. ¿Sí? Y se las voy a traducir de una forma bien simple para que puedan ir viendo cómo es que se crea la imagen. Entonces, la primera línea dice algo así. Para crear la imagen vas a usar como base un sistema operativo Linux de la distribución Debian, de la forma más liviana de Debian, o sea, lo mínimo de Debian, que tenga instalado Python 3.9 y 3.14. Desde el vamos dice, esta es la base que vas a necesitar para crear la imagen de Docker. Porque para que ya se vayan haciendo una idea, la imagen de Docker es un sistema operativo completo y funcional por sí. ¿Sí? No es una aplicación, es un sistema operativo. Luego lo que vas a hacer es actualizar esa imagen, vas a instalar todas las actualizaciones que tenga ese Debian, ese Linux, y aparte vas a instalar este archivo que es Python 3 OpenCV. ¿Sí? Lo próximo que vas a hacer es, en la carpeta Home App, vas a declararla como la carpeta de trabajo, en donde vas a copiar la lista de todos los requisitos que necesitamos para correr la aplicación y luego vas a instalar todos esos requisitos. Por último, vas a copiar la aplicación dentro de esta carpeta y cuando esa imagen se ejecute, vas a ejecutar este archivo con este comando. Vas a hacer python app.pap. Uno declara eso, es un archivo de texto. Todavía no hay nada, simplemente es una lista de pasos que necesitamos para que se cree la imagen. Una vez que tenemos este archivo, lo que tenemos que hacer es un build, una construcción de esa imagen. Y ahí sí, lo que vamos a tener es una imagen de Docker. ¿Qué va a contener esa imagen? Lo que declaramos hacer. El paso a paso. La imagen de Docker es estática. No tiene modificaciones. Imaginémoslo como un archivo que adentro tiene un sistema operativo entero con todos los pasos que se dijo antes. En este caso va a ser un Debian, con Python, con el archivo de configuraciones, con la aplicación, ahí. Todavía no está ejecutándose, simplemente es un archivo que queda disponible para que Docker lo use. Pero como vemos acá, hablamos sobre Dockerfile, hicimos un build y generamos una imagen de Docker. Pero la imagen ahí no está haciendo nada, está simplemente guardada. Para que esa imagen corra, necesitamos hacer runner para crear así el container. ¿Cuál es la diferencia? Que esto genera siempre varias preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre un contenedor y una imagen de Docker? Bueno, el contenedor es la imagen corriendo, la imagen ejecutándose. Ahora sí, la imagen no está más en disco ocupando un espacio, es una imagen que tiene en ese momento asignado un espacio en disco, tiene memoria y CPU que están consumiendo, aparte internamente tiene un sistema de archivos y paso variables de entorno y puertos. El puerto, para que lo entiendan, es el lugar por donde me conecto con la aplicación. Yo levanto una imagen de esa aplicación, de lo que fui creando, pero para conectarme, para demandar un servicio, para pedir un servicio, necesito un puerto, que muchas veces se hace a través de una interfaz web. Que si lo han visto es una dirección 2 puntos algo. Ese 2 puntos es el puerto específico con el que me conecto a la aplicación. Bueno, y pensé, digo, bueno, ¿cómo le explico de una forma que sea más sencilla? Está bien, hice una analogía, la analogía no me pida mucho, chirría por todos lados, no está tan ajustada, pero nos va a dar una idea de todo esto que conté de una forma más lúdica. El Dockerfile vendría a ser el programador que es como un cocinero que está en su cocina, y en este caso va a preparar pollo con puré de papa. Está en la cocina, tiene su olla,
su tiempo de cocción, va agregando cosas, va agregando condimentos, hace el paso a paso, hasta que llega a un plato, que lo pone, en este caso, en esta analogía, lo pone en una bandejita y tiene ya la imagen lista. Todo este procesamiento es buscar cosas, hacer procesamiento, descargar algo, bajar dependencias hasta que llegas al producto listo, que es la bandejita que, como es una imagen, no la tiene ahí, sino que la mete en un freezer y la congela, porque la imagen tiene que quedarse estática, no se tiene que mover. Y cuando quiere obtener el servicio, consultar un servicio de esa imagen, en este caso sería la bandejita con el pollo con puré de papa, lo que hace es la saca del freezer, la mete en el microondas, la calienta y la consume. Pero como los contenedores son efímeros, la consume y la tira. Pero dentro de esta analogía, que no está tan buena, pero que nos ayuda a pensar, en el freezer sigue quedando siempre una bandejita lista para poder ser consumida. La puede sacar las veces que quiera, usar de diferentes formas, y siempre la bandejita con la comida lista es igual. Pero supongamos que no me gusta más el puré de papa y ahora lo quiero hacer con puré de batata. Entonces, ¿qué hago? Modifico mi receta para que dentro de la ejecución de esa receta cambie los condimentos, cambie el puré de papa por el puré de batata. Voy a generar una imagen nueva, que en este caso supongamos que va a ser el pollo 2.0, por así decirlo, y dentro de mi freezer va a haber dos bandejitas, la 1.0, que es la original, y la 2.0, que es la que tiene ahora puré de batata. Entonces yo dispongo de poder usar la que yo quiera en el momento que yo quiera. Si yo quiero sacar las dos, calentarlas y comerlas, puedo hacerlo. Si quiero sacar 3 de una y una de otra, también lo puedo hacer. Dispongo del versionado, de poder correr la imagen de Docker como yo quiera. ¿Por qué? Porque la imagen sigue siendo la misma y cuando la consumo, cuando uso ese servicio, puedo simplemente dejarlo de utilizar, desaparece, libera los recursos que estaba utilizando y la imagen sigue estando disponible. Ahora vamos a poner un poquito más serios. Entonces, como hablaba recién, el Docker Build, la construcción de una imagen de Docker, lo que hace es consultar a Docker y decir, construirme esta imagen. Guarda esa imagen en la PC local disponible para que se use. ¿Sí? Docker Pull, lo que va a hacer, que es otro comando importante, es, si esa imagen que yo quiero ejecutar no la tengo disponible, la voy a descargar de un registry, de un lugar en internet que me va a proveer de la imagen que yo quiero. ¿Sí? Entonces se conecta al registry, baja esta aplicación y la deja disponible. De nuevo, estas imágenes están disponibles, pero no están haciendo nada. Recién cuando ejecutemos el Docker Run, lo que va a hacer Docker es fijarse si la imagen está disponible dentro de la lista de imágenes disponibles en la computadora, y si está disponible, la comienza a ejecutar. ¿Cómo la ejecuta? La mete dentro de un contenedor, crea todo lo necesario para que ese contenedor pueda correr. Resumiendo, el contenedor de Docker permite crear, probar e implementar aplicaciones a través del uso de contenedores. Y el Docker Hub o Registry es un proveedor de imágenes para compartir, publicar y descargarse imágenes de contenedores. Estos son algunos comandos, no los vamos a ver ahora, y nos vamos a centrar en las ventajas. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Porque puede parecer muy complicado, pero si nos centramos en las ventajas, encontramos que una vez que se aplique esto, son más grandes las ventajas que lo que nos puede llegar a costar aprender esta tecnología. La instalación en Linux y en Windows es rápida y sencilla. No es muy difícil. Es multiplataforma, puede usarse tanto en Linux, en Windows y en Mac. Los procesos de construcción de las imágenes son transparentes, porque uno tiene acceso a la receta, a ese Dockerfile, en donde dice paso a paso cómo es que se construye esa imagen del contenedor. Existen imágenes de Linux, la versión Alpine, que son ridículamente livianas. Con esto me refiero a que un sistema operativo completo y funcional
puede llegar a pesar menos de 5 menos de lo que pesa una foto. Un sistema operativo funcional, sobre el cual yo puedo cargar mi aplicación y puedo hacer que corra dentro de un contenedor. Hoy día se dispone de Docker Hub, por el cual uno puede compartir y descargar imágenes muy fácilmente. Y el tema del versionado nos permite tener seguridad de que lo que estamos corriendo es exactamente la versión de lo que queremos que corra. Entonces, si pensamos en reproducibilidad de software, ¿cómo piensan ustedes que estos dos conceptos que estamos manejando, este problema que planteé al inicio de cómo hacemos para compartir software que se ejecute en entornos diferentes, cómo hacemos para que el software que desarrollo hoy pueda ser ejecutado de acá a 3, 10, 15 años, aparece este concepto de contenedor como parte de esa solución? Entonces, si pensamos en los desafíos de la reproducibilidad del software, hablamos antes de la descripción de los experimentos, entornos, datos y flujo de trabajo, lo contrastamos con el Dockerfile. El Dockerfile nos dice el paso a paso, el entorno, los datos y cómo va a ser el flujo para desarrollar esa aplicación. Si pensamos en la disponibilidad de las dependencias y librerías, que vimos en el paper anterior, bueno, el Docker Image, una vez que yo creo la imagen con una lista de versiones especificadas, esa imagen va a ser exactamente la misma hoy y dentro de 10 años. Las librerías no las voy a perder, ya están dentro de la imagen junto con la aplicación. Si pensamos en, bueno, la complejidad de la naturaleza de los experimentos que pueden llegar a ser difíciles de desarrollarse en otros entornos diferentes al que fueron creados originalmente, bueno, el contenedor se ejecuta en cualquier lado. Y por último, las constantes actualizaciones y el cambio de versiones de software que queda obsoleto y software que se actualiza constantemente. Bueno, el versionado nos permite mantener siempre una misma versión que asegure que la aplicación que corro tenga los requerimientos y las características que necesita. Y un servicio de fácil distribución, que era también lo que habíamos dicho antes, un modo para compartirlo de una forma sencilla. Tenemos hoy día a Docker Hub, que nos permite subir imágenes y descargarlas muy fácilmente. Y pensando también en el aprendizaje en el desarrollo, ya saliendo un poco del el entorno de la investigación científica, tenemos que Docker Container nos facilita, nos flexibiliza el hecho de prototipos, de construir pruebas conceptuales, análisis o experimentos, ya que es muy fácil, simplemente vamos cambiando la receta por un lado y vamos generando una nueva versión que puede ser probada por otros y otros pueden también modificar esa aplicación para generar distintos prototipos y versiones de una manera muy sencilla. Bien, hasta acá la parte teórica. Quería presentarles también una forma práctica en la cual poder implementar e ilustrar esto de que estaba hablando. Para eso, tomé mi trabajo final de la especialización de hace 7 años atrás y dije, bueno, lo voy a meter dentro de un Docker, ¿sí? Así que les voy a mostrar la página del trabajo. Voy a detener la presentación y voy a compartir otra ventana. Y acá voy a cambiar algo más. Bien. Bien, espero que denme el ok si están viendo el navegador. Esta página acá era la página en donde colgué, en donde publiqué el proyecto final de la especialización en informática hace 6-7 años atrás. Para que alguien pueda ejecutar el script que desarrollé en ese momento, tenía que seguir una serie de pasos. Arrancaba por acá. Primero tenía que tener Linux, sí o sí. Linux y tener todos estos programas instalados dentro de Linux. Luego tenía que hacer una actualización y
además instalar otros programas más. Para usar el meme y el TomTom, que son otros dos programas que necesitaba la aplicación que desarrollé para generar un procesamiento de datos, tenía que instalar toda esta lista de otros programas. Luego, editar el repositorio de Debian para que se instale una versión vieja de Python 2, porque yo usaba Python 3, pero en realidad había un módulo que usaba Python 2. Y para editar imágenes necesitabas una lista larga de paquetes que están acá, librerías y demás, para poder editar una imagen. Recién ahí para poder ejecutar el programa. Tenías el script, que era el programa que desarrollé, pero había que bajar también la suite de meme, que era un programa que usaba el script que desarrollé para hacer un análisis. Habría que descargarla y compilarla dentro de esa máquina para recién ahí exportar una variable de entorno que permita al script poder conectarse con el meme. Está todos los pasos, si uno lo sigue, lo hace, pero la verdad es que no es amigable para el usuario. Uno lo podría probar, pero no era tan amigable. ¿Está disponible? Sí. ¿Uno puede hacerlo? Sí. Pero costaba. Recién ahí uno tenía que clonar un repositorio de Git para ejecutar, ahora sí, el script que había desarrollado. ¿No se cortó la luz? Seguimos bien. Bien, entonces, ¿qué hice? Fue hacer un Docker de todo esto. ¿Cómo lo hice? Como está escrito ahí. Nada más que ahora sí, el Dockerfile que yo construyo, voy declarando que voy a usar un Debian, que voy a usar Python, que todas estas librerías las instale, y una vez que todo eso ya lo realicé y lo subí a Docker Hub, ahora mismo está disponible en Docker Hub, como pip.tom. Esa imagen de Docker contiene todo lo que les dije antes ya funcional. Y ahora voy a cambiar, voy a compartir nuevamente el escritorio porque tengo que mostrar otra cosa. Ahora voy a compartir nuevamente para mostrarles cómo, porque hasta acá todo muy lindo, pero ¿cómo ejecuto Docker? Acá tengo descargado los dos archivos que necesito para ejecutar la aplicación que desarrollé. A grandes rasgos, la aplicación lo que hacía era, de una lista de promotores de tomate, descargaba de la página Solano Único Persicum esos promotores y armaba un archivo FAST. ¿Sí? Era eso, para hacerlo de una manera muy sencilla. Acá tenemos el archivo que va a permitir descargar y ejecutar esa aplicación. Lo único que tengo que hacer es llamar a Docker y decirle que levante esa imagen y que cree el contenedor y que lo ponga a correr. Lo único que le tengo que pasar de entrada es la lista de promotores, que es lo que hacía la aplicación originalmente. Bueno, para eso lo que vamos a hacer es abrir una terminal, entrar en esa carpeta donde está el archivo de configuración de Docker, poner Docker Compose, up, y ahora, como la imagen que creé no está localmente, la va a buscar al Docker Hub y empieza a descargarla. Va descargando ahí lo que se llaman las capas. No importa eso. O sea, al final de todo va a descargar la imagen completa, pero lo hace por capas. Una vez que descargué todas las capas, como ya la imagen de Docker yo le había dicho en un principio que una vez que se ejecute esa imagen, lo primero que haga es abrir la aplicación se va a abrir automáticamente, va a buscar en la carpeta input la lista de promotores y va a comenzar a descargarlos. Ahí están apareciendo. Fíjense lo primero, que esto me pareció súper ilustrativo. Lo primero que está diciendo es que una librería que usé ya está descontinuada, hace 6 años atrás. Ya el primer error, es un warning más que un error. Pero ya aparece algo que vos decís, bueno, en ese momento estaba todo actualizado. Bueno, 7 años después ya te está diciendo, mirá que esto en cualquier momento deja de funcionar. Y ahí ya está corriendo el programa. Va a ir apareciendo los diferentes logs, en donde va a ir diciendo cuántos promotores faltan descargar. Y una vez que eso esté completo, vamos a tener en la carpeta de salida los resultados.
la diferencia entre haber ejecutado esto hace 7 años atrás, de la forma en la que se había planteado, a esto es enorme. Además, tener esta imagen descargada y ya disponible, lo podés ejecutar de acá a 5 o 10 años y ya está armado, ya está disponible. Vamos a esperar a ver qué resultados da, pero ya debería estar terminando. Bueno, acá esta es la base de datos temporal que está creando, que se va a ir actualizando seguramente. Y una vez que termine, van a aparecer el archivo FASTA con todos los resultados. Sí. ¿Puedes mostrar el Dockerfile? Sí. El Dockerfile o el Docker Compose. ¿Dónde metiste todo? Ah, para que ahí está el FASTA. Bueno, acá estaría el archivo. Ahí está. Ahí lo descargó. Si uno quisiera ejecutar esto con otro conjunto de promotores, lo único que hace es ejecutar lo mismo y en el input cambia acá la lista de promotores y pone la que quiere descargar. Y nada más. El Docker Compose, que está acá, y si quieren lo puedo explicar también. ¿Qué dice el Docker Compose? ¿Qué dice el Docker Compose? Dice, descarga esta imagen, ponele este nombre. A estas dos carpetas las vas a asociar a esa imagen, por eso yo puedo conectarme y recibir y enviar datos con la imagen, porque la imagen está corriendo como de una forma encapsulada, por así decirlo. Está corriendo, pero no tengo contacto con esa imagen. Si quisiera podría entrar y ver y ejecutar algo adentro de ese mismo contenedor. Lo que digo es, estas dos carpetas compartilas con el espacio del directorio en el que se está ejecutando, por eso toma el input y guarda en el output, y ejecuta este comando para ir a buscar los promotores. Son esas las líneas que necesitas para ejecutar el... Justamente, Ale, este comando es el que desarrollaste en la primera parte, hace 7 años, 8. Exactamente, es exactamente lo mismo. Es más, no Exactamente lo toqué mismo. ni una línea de código de No, eso. Quedó sí. exactamente igual. Totalmente igual, lo recuerdo de memoria. Sí, tal cual. No, la potencialidad que tiene es maravillosa, sobre todo en la comunicación entre grupos, entre gente Sí. trabajando y colaborando. Es eso, Sí. genial. Y este era como el primer caso. El segundo caso, como para también ilustrar la facilidad de uso y el potencial también, era mostrarles que lo sencillo que es ejecutar Linux dentro de Windows. Esto que voy a pegar acá en la línea de comando, con esa sola línea de comando que está acá, que dice docker run, -it, con esa sola línea de comando yo puedo ejecutar Linux dentro de Windows de una forma muy fácil. Como les había dicho, si la imagen no se encuentra descargada, la va a buscar al registry y la va a descargar. ¿Para qué? No, entry point. A ver, me equivoqué en algo. No, faltó la N, me parece el port. Falta una N. Bien. No, algo me está faltando. Son 2 líneas, acá me faltó pasarle los 2 guiones. Bueno, ahí estaba buscando la imagen localmente, dice no está la imagen localmente, entonces la voy a buscar a el Docker Hub, a Registry. La empieza a descargar, hace un pull de esa imagen, primero descarga la imagen localmente y lo que va a hacer este comando es ejecutarlo. Pero como le puse que como punto de entrada utilice bash, directamente se mete adentro de la imagen. Ahora lo que están viendo
ahí que dice root arroba un hash, es una línea de comando de Linux. En realidad yo ahí no estoy más en Windows, ahí estoy en Linux. Si uno se fija, dice que estoy corriendo un Linux con esas características. Ya está. No necesité instalar nada, una línea de comando y ya puedo utilizar Linux, hacer pruebas y demás dentro de la misma terminal de Windows con un peso mínimo porque Ubuntu debe pesar 360 megas como mucho en la versión que está en el registro. Bien. Me encantó, Ale, ya se me ocurrieron 1000 ejemplos. Ya está en mi generamos cabeza. más trabajo todavía. Sí, sí. Acá hay algunas referencias sobre las investigaciones y cuestiones que presenté. Después va a estar el link de la presentación. Algunas webs importantes. Hay una muy interesante que se llama Play with Docker, que a través del navegador web vos podés jugar con Docker o crear Docker y generar todo esto sin la necesidad de tenerlo instalado localmente en la PC. Creo que dura 2 horas, te dura la sesión y podés hacer lo que querés mientras esa sesión está activa. Y bueno, y nada más. Ahí está el repositorio para que puedan ver todo lo presentado. Y poder leer las referencias. Parte de las referencias que presenté son muy buenas, donde hay investigaciones que se contabilizaron errores y demás, y cómo se implementó en investigaciones científicas y ayudó a la reproducibilidad del software. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sí, yo acá. Tengo varias, pero no, la primera, que me pases ese QR, así puedo acceder a la información o que compartas pantalla. Lo podemos mandar. Así que Bien. eso cuando lo tengan, se los agradezco. Bien. Y la primera gran sensación es que es una forma de comunicación muy ágil, que nos saltea varios pasos que yo medio que se venía observando en otras áreas, sobre todo esto de los sistemas operativos y esas incompatibilidades y demás, y de tener alojado en un mismo lugar todo, ¿no? Un poco así. Sí, sí, más que en un mismo lugar, uno tendría disponible en el registry una imagen que puede ser reproducida en diferentes entornos y tener la seguridad de que va a tener los mismos resultados y que no va a haber incompatibilidad ni nada. Fantástico, fantástico. Súper claro, gracias. Alejandro, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Sí, te escucho. Hola, ¿cómo va? Bueno, primero, excelente, me encantó. Para mí tiene mucha utilidad. Y a esto viene la pregunta, porque estoy trabajando con una herramienta cuyos desarrolladores no solamente proveen la herramienta, sino la imagen de Docker. Probando la imagen con Docker Desktop para Windows, he tenido problemas. Les conté los problemas a los desarrolladores y me dijo, sí, la imagen puede llegar a tener inconvenientes en ese entorno, en Desktop Windows. Hola, Débora. La pregunta sería, digamos, las sentencias para trabajar con la herramienta, he trabajado obviamente no con lo que yo quiero trabajar, sino con sus ejemplos. Y bueno, justamente me pareció raro ya de entrada que los ejemplos no anduvieran. Y tiene que ver con, por lo que yo entiendo y me respondieron, tiene que ver que los binarios no estarían entendiéndose con Windows. Entonces pregunto, en definitiva me conviene correr Docker en un sistema operativo Linux completo, o sea, que trabaje, que se conecte con el procesador, que sea Linux el que se conecta, porque el error lo googleé, la verdad que lo estuve trabajando, estuve recompilando los binarios, llegué a un paso, pasé ese paso, llegué al siguiente, la cuestión que son 8 pasos y llegué al cuarto y me encuentro con casi los mismos problemas. Entonces, Bien. esa es la pregunta. ¿Me Bien. conviene ya directamente bajar la imagen para que corra en Linux? Bien. Yo Docker para Windows lo usé poco y nada, generalmente lo uso en Linux.
Lo que hace Docker Desktop es crear una capa de virtualización en donde cuando uno lo está ejecutando en Windows, existe una capa que simula ser un Linux. Porque la mayoría de las imágenes de Docker, casi el 99%, están basadas en Linux. Sí. El potencial de que estén basadas en Linux y que vos lo corras en Linux es que no tenés una capa de virtualización en el medio y estos problemas que vos nombrás no deberían ocurrir definitivamente. Bien. El desarrollo de Docker Desktop, que funciona en Windows, todavía le falta una vuelta más. Ya lo publicaron y lo que mostré recién estaba corriendo en Docker Desktop, pero se ve que todavía le falta Windows. Yo nunca tuve un problema, pero también lo uso muy poco al Docker Desktop. Mi recomendación es esa, que si tenés la posibilidad de usar Docker en Linux, que lo uses porque se aprovechan mucho más los recursos informáticos en donde lo vas a correr y tenés una seguridad mayor de que el contenedor que está construido sobre un Linux pueda funcionar y comunicarse con el sistema operativo Linux de una manera mucho más fluida y sin problemas que como si lo haría con Windows, que necesitan esa capa de virtualización para poder simular que Windows está corriendo un Linux sobre el contenedor. Bien, 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 excelente. No, la pregunta también apuntaba a esto, digamos, necesito ya, era para ver si tenía que dejar una máquina dedicada a, así haga un dual boot y la inicie en Linux, es para saber si me convenía eso, en definitiva, dejarla dedicada y probar la imagen bien, y bueno, y si anda, obviamente probar lo que yo quiero utilizar de la herramienta. Bien, sí, yo te recomendaría que hagas la prueba corriéndola directamente con un Linux. Pregunto, de paso, Sí. la imagen está hecha en CentOS, ¿me conviene arrancarla en CentOS o cualquier otra distribución estaría bien? Cualquier otra distribución que tenga un kernel Linux va a andar bien. Bien, ok, buenísimo, gracias Alejandro y bueno, de nuevo, felicitaciones. No, por favor. Esa pregunta. Una consulta, ¿verdad? Sí. Sí, yo tenía una pregunta con eso que contaste del versionado. Sí. ¿Puede pasar que la última versión de la imagen, Sí. o sea, el pollo con batata, no arde? Sí. Y ahí, ¿qué pasa? Ahí lo que puede aparecer es una tercera versión o en el caso de que necesites sí o sí acceder al servicio, ejecutas la primera versión. Con hambre no te vas a quedar, o sea, siempre va a estar la primera bandeja, va a estar. ¿Puedo ir para atrás y Puedo ir volver para- y Es más. después yo la puedo editar o no? Como usuario, digamos. No, porque cuando uno se descarga una imagen, uno ya se está descargando, dentro de esta analogía que hicimos antes, el plato listo. Uno no puede editar eso porque no está cocinando, por así decirlo. Para poder editar esa imagen, uno debería editar el Dockerfile para crear nuevamente la imagen. O sea, como que si querés modificar la imagen, tenés que ponerte a cocinar para generar de nuevo una imagen diferente que se puede hacer tranquilamente. Pero les quiero mostrar algo para que vean el tema del tag, de los tags y demás. Van a ver lo que es en Docker Hub por ejemplo, Python. Que estas imágenes se usan como base para construir otro. Si uno se mete en Python, primero se actualizó hace 2 horas atrás. Tiene más de 1 billón de descargas. Y uno dice, ¿cuántos tags puede llegar a tener Python? Uno entra a Python y tiene, cada uno de estos es un tag. Buster, Bull 6, 3515, 3515, 3515, 39 Buster. Todo esto que ven acá son todos tags. Todas versiones diferentes de la misma imagen. ¿Por qué? Y porque se actualizó la 3.815, pasó a 3.816. Bueno, salen todas las versiones diferentes de Python, pero como está basada en un sistema operativo, hacen diferentes versiones de Python dentro de diferentes sistemas operativos. Entonces, la cantidad de tags que puede llegar a tener una imagen de estas es impresionante, pero a la vez es la potencia de esto, porque mi aplicación capaz que corre bajo esta versión de la imagen.
la 3.12 A1-Buster. Yo uso esa versión, por ejemplo. Y si cómo uno... sabes cuál elegir de todas esas? En general hay buenas prácticas, en donde uno dice, yo voy a desarrollar, por ejemplo en Python, bueno, voy a desarrollar la versión 3.9 y voy a tratar de no moverme en la 3.9 y voy a tomar, por ejemplo, Debian como base. Uso la 3.9-Debian. Y no me muevo de ahí, todo mi desarrollo lo hago en base a eso. Si el día de mañana digo, bueno, necesito alguna funcionalidad o algo de alguna actualización posterior de Python o de Linux, bueno, ahí cambiaré mi sistema operativo base, la base de mi imagen. Pero en general uno se mantiene y si hace un cambio, aún así el cambio que vas a hacer se va a mantener con una etiqueta y va a seguir siendo un cambio definido en donde vas a correr siempre esa imagen actualizada, pero vas a estar seguro de eso. Y acá uno puede ver también cómo se crea esa imagen. Estos son los pasos del Dockerfile de esa versión de Python que está corriendo sobre Debian. Eso lo puedes ver, pero no modificar. Eso, No, pero si yo lo copio y lo modifico y corro Docker en mi computadora y le digo, esto cambiámelo, voy a crear una imagen local con esas modificaciones. ¿Y eso tiene alguna referencia sobre el que primero lo hizo? ¿O vos publicás tu versión nueva? Es todo libre, digamos. No, es todo libre. Es todo libre. Sí, es todo libre. La referencia es que queda un registro de cuando vos la publicaste aparece la fecha de publicación. Pero... No, porque trabajaste sobre todo lo que hizo alguien. Sí. Publicaste algo menor a lo mejor o algo que a vos te servía. No, uno lo puede publicar. Es más, uno puede agarrar esta imagen de Python y decir, mi imagen de Python modificada por mí para que tenga lo que yo quiero, porque hay algo que a esta imagen no le agregaron y que yo quiero que esté. La creo y la publico, y después yo uso mi propia imagen para desarrollar, que puedo crear para después crear otra imagen diferente, puedo ir construyendo. Eso no genera nada, no le genera ganancia o popularidad, nada al desarrollador. No. La popularidad estaría en otro lado. Esto lo estamos como pensando como una especie de repositorio en el cual uno va utilizando, pero al fin de cuentas lo que importa es que tu aplicación funcione bien. Al usuario le importa eso. No tanto cómo lo desarrolló, en el caso de decir cuántas tags tiene en Docker. Pero por eso el desarrollador no usa esa información de decir, mirá, esta la desarrollé yo y mirá todas las descargas que tiene. Sí, también. También, sí. Sí. Otra cosa, Andrés, Sí. Con el tema de cuando hay protección de datos, Sí. esto corre local Sí. y, digamos, ¿queda alguna forma de que se pueda acceder o está todo local y no hay... No, sigue cerrado? ahí lo que uno tiene que hacer es diseñar cómo va a ser el flujo de la información dentro de la aplicación. Entonces, acá uno pero no vas a subir tus datos. Tus datos van a seguir estando en otro lado, que puede ser una base de datos disponible en otro lado, puede ser que esté los archivos localmente. Lo que vos te vas a descargar es la herramienta. Esa herramienta va a levantar tus datos, sea de internet, de un repositorio o localmente, los va a procesar y te va a dar los resultados. Entonces, lo que vos estás usando en la herramienta, tus datos siguen estando independientes de la herramienta. ¿Sí? Bien. Sí, de hecho los resultados que te dé también quedan. Y los resultados también. En un gráfico o algo, te quedan para vos. Bien. ¿Alguna otra pregunta del auditorio acá o de tan remoto? Yo en realidad mi pregunta es relacionada al desarrollo de Dockerfiles. Eso lo hace gente, digamos, yo veo como dos niveles, generalmente acá uno más de usuario y otro más de desarrollador, en el cual nosotros, pues, digamos, usaríamos más que nada un buscador de imágenes ya creadas por alguien como vos, que funciona así, o tendríamos también la posibilidad de desarrollar, o es algo muy difícil el tema de desarrollar. No es difícil. De nuevo, siempre en un contexto de decir, si voy a hacer una aplicación sencilla
Si la aplicación es sencilla, no es difícil desarrollar el Dockerfile, porque en general lo que vas a requerir es algo ya preestablecido. Ahora, para grandes aplicaciones ya necesitas equipos de personas, un equipo de desarrolladores. Lo que yo mostré antes es lo que utilicé para... Es más, te muestro lo que es el Dockerfile del script que armé. Así lo ven. Este es el Dockerfile. Es esto. Es súper sencillo. Lo que hice fue decirle que utilice una versión, una imagen que tenga Python, que tenga como base Debian, que actualice, instale todo esto que necesito, que instale esta dependencia, que copie los archivos de configuración y que copie el script. Nada más. O sea, a ese nivel es muy sencillo. Ahora, necesitas conocer Linux. ¿Por qué? Porque tu aplicación va a correr sobre un Linux. Está bien, no necesitas tener Linux en tu máquina para usarlo todos los días. Bien, pero el conocimiento de qué hace apt-get update lo tenés que tener. ¿Qué significa pip install? ¿Cómo copiás? ¿Cómo renombrás? ¿Cómo eliminás en una terminal de Linux? Ese conocimiento sí lo tenés que tener. Pero entonces, en este caso, en el ejemplo que mostrás vos, lo más difícil fue lo que hiciste en la especialización, que fue desarrollar el script de la aplicación. Esto Lo que veo es súper sencillo agarrar eso que ya había sido complejo y convertirlo en un Dockerfile. Para este caso, pues, si yo hubiese desarrollado, por ejemplo, un web server al cual uno se conecte y tenga que estar las 24 horas funcionando, ya estamos hablando de otra complejidad. Esto era un script, un programa que analizaba datos y largaba resultados. En ese sentido, era más sencillo que tenerlo disponible las 24 horas y que reciba conexiones diferentes tipos de datos. Acá está más limitado a un uso local. Pero sí, obviamente, lo que más tiempo me llevó fue desarrollar la aplicación en sí. No, yo pensé que este proceso también era complejo, pero depende un poco de lo que vaya a hacer la aplicación. Más que complejo, demanda un cierto conocimiento sobre Linux. Si uno conoce Linux y sabe manejarse, esto lo haces porque lo necesitas para correr tu aplicación. Entonces es pasar esos pasos previos para correr tu aplicación, pasarlo a una imagen. Bien. Bien. Bueno, muchas gracias, Germán. Por favor. Sería con... Sí, sí. Creo que hoy el 12. 26. Hoy el 12 de noviembre. 12, sí. Miércoles 12 de noviembre a las 12 quedaría en Estefanía y después el 26 de noviembre Carrasco. Sí, Soler Carrasco. Me confundo. Así que bueno, muchas gracias, Leo. Bueno.